Dicen que el tiempo lo pone a prueba todo. Y yo quiero compartir con usted una historia que fue escrita, escuche bien, hace 2400 años. La escribió quien es referencia ineludible de la filosofía, pero esta noche también de la literatura. Hablamos de Platón, quien concibió en la madurez creativa de su carrera lo que conocemos como la alegoría de la caverna o el mito de la caverna. Y quiero hacer el ejercicio con usted esta noche, que me acompañe a reflexionar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la apariencia y con la realidad. Y dónde nos paramos nosotros y sobre todo dónde se para quienes toman las decisiones en el poder político. Mire, imagínese una montaña, imagínese que en la base de esa montaña hay una cueva, una gruta, Platón la llama una caverna, y que la luz que entra del exterior a medida que avanza adentro de esa caverna se va disipando, se va diluyendo, de forma tal que esa misma luz cuando llega al fondo de la cueva, al fondo de la caverna, es prácticamente oscuridad. Platón va a decir que la caverna es suficientemente grande para que vivan allí numerosas personas. De hecho, en el relato, Platón va a decir que hay viviendo en ese lugar un grupo de personas en condiciones bastante particulares. Escuche bien, ¿cómo están estas personas que viven en el fondo de la caverna? Viven mirando solamente a una pared, la pared que está en el fondo de esa caverna, y no pueden moverse. Están prácticamente prisioneros, están de alguna forma encadenados, solamente pueden mirar esa pared. La descripción que se hace da algunos datos más, por ejemplo, que muy probablemente esas personas nacieron allí y se criaron allí. ¿Qué hay detrás de ellos? Fíjese, están de espaldas a lo que es la entrada a esa caverna. Detrás de ellos lo que hay, dice Platón, es una fogata, es un fuego realmente muy importante. Y entre el fuego y estas personas que están de espaldas y están mirando a la pared del fondo, hay una especie de corredor. En ese corredor van y vienen caminando algunas personas que sostienen objetos sobre su cabeza. Van y vienen y de vez en cuando conversan entre ellos. La luz que emerge de esa fogata y que impacta sobre los objetos que llevan estas personas sobre su cabeza, termina proyectándose sobre la pared del fondo de la caverna. Vamos de nuevo. La luz que emerge de la fogata, la luz que emerge de ese fuego, se proyecta a través del impacto que genera en los objetos en el fondo de la caverna. Y lo que hay en el fondo de la caverna, obviamente, son sombras. Quienes viven en esta caverna y solo pueden ver esa pared del fondo, lo único que ven son sombras. Pero Platón va a decir algo más. Va a decir que los contornos, que las figuras que dibujan esas sombras no son exactamente iguales al objeto, y sobre todas las cosas va a decir que para esas personas esas sombras no son sombras, porque es lo único que conocen. Platón también va a decir en definitiva que las sombras son la apariencia y la realidad está en otro lado. La realidad está precisamente en esos objetos. Mire, piénselo conmigo, esas personas que nacieron en ese lugar y no vieron nunca nada que no sea una sombra proyectada en la pared, difícilmente pueden trazar la diferencia entre la apariencia y la realidad, porque para ellos la realidad es eso, es esa sombra que se dibuja en la pared. Recuerde que están encadenados prácticamente desde siempre, y podríamos decir algo más, que están habituados a esa dinámica, que están totalmente consustanciados con lo que son sus propias cadenas. Para ellos eso es totalmente normal, y además con esas sombras que se proyectan en la pared. Mire, yo quiero hacer este ejercicio con usted. La alegoría sigue, es realmente muy hermosa, se la recomiendo, y vamos a volver a ella en un minuto nada más. Pero quiero hacer este ejercicio con usted, quiero que piense conmigo y le propongo como una pregunta si usted quiere. Mire, ¿no se parecen quienes viven en el fondo de esa caverna a quienes forman parte del poder político en la Argentina, a quienes toman decisiones de características políticas, a quienes forman parte del poder ejecutivo,
del Poder Legislativo en algunos asuntos, incluso del Poder Judicial, a quienes forman parte del poder fáctico que hay en la Argentina, ¿no son todos habitantes de esta caverna de Platón? Esa es la pregunta que quiero hacerle. ¿Cómo está la Argentina? ¿Cómo está el exterior de esa caverna? ¿Cómo estamos nosotros en ese exterior? Y la realidad nos golpea la puerta, no tiene más que revisar los títulos del día. Hay un aumento del 40% en lo que es la inseguridad alimentaria. Son más de 1 millón de chicos que tienen problemas para comer en nuestro país. Hay aumentos de luz, hay aumentos de gas, hay aumentos de transporte. La producción industrial cae casi 10% en la comparación interanual. La actividad económica que releva el INDEC para el mes de octubre da una contracción del 4%. Sube la pobreza, sube la indigencia. Y ahora se lo pregunto de esta manera. ¿Qué le pasa a aquellos que están adentro de la caverna? ¿Pueden gobernar desde el interior de una cueva a los que vivimos afuera? ¿Están aptos? ¿Ignoran lo que está pasando? ¿O hay una cuestión de soberbia de no querer ver lo que sucede en la Argentina? ¿Qué pasa con las sombras que están allí adentro? Para ellos son parte de una misma realidad. ¿Cómo se concibe lo que está pasando en materia de inflación en la Argentina? ¿Qué pasa con la pobreza nuevamente? ¿Qué pasa con la indigencia? ¿Qué es lo que se ve proyectado como una sombra sobre esa pared de la caverna? Para ellos uno intuye, y es solamente una intuición, la única realidad es esa. Es la que proyectan los objetos, pero no es lo que pasa en el exterior. Mire, le hago otra pregunta. ¿De qué están hechas las cadenas que mantienen al poder político adentro de esta caverna de Platón? ¿Son intereses particulares? ¿Están hechos de intereses con grupos corporativos? ¿Hay, en todo caso, compromisos políticos asumidos? ¿Hay grupos que han ayudado a este gobierno a ascender, a tomar el poder político y ahora es el poder político el que tiene que devolver esos favores? Ahí está, por ejemplo, lo que es el incremento indiscriminado de las tarifas en la Argentina. Le hago otra pregunta. ¿Hay una vocación de poder por el poder mismo? ¿De eso también están hechas las cadenas que sujetan a estos individuos que viven en el fondo de esta caverna de Platón? Mire, hay muchas cosas que no sabemos y yo lo planteo con todo respeto y quizás con la herramienta que tenemos los periodistas, que es la pregunta. La pregunta va a quedar gravitando esta noche seguramente y quizás en algún momento alguien se anime a contestar, a responderla. Pero lo que quiero decirles es que esto genera habitualmente una situación donde desde el poder político se asume como una cierta normalidad. El gobierno, en esa dinámica, desde adentro de la caverna, le pone el mote de normal a algo que empieza como a generar criterios de naturalidad, criterios que al gobierno le parece que son obvios, que son incontrastables en definitiva, que asumen un criterio de aceptación y de rechazo. Es el gobierno el que dice qué es lo que hay que hacer, toma las decisiones que cree que hay que tomar y dice quiénes tienen que cumplirlo, obviamente, y esto genera un falso sentido común. Un sentido común que en todo caso establece prioridades y claramente los que son los más vulnerables de la sociedad no están en ese listado de prioridades. Tampoco aquellos que quieren poner en marcha un negocio. Inexplicable que en la Argentina haya una tasa de interés del 60% y que la economía se caiga a pedazos, señoras y señores. Mire, Platón escribió en algún momento que la verdad no hay que buscarla en las personas, que la verdad hay que buscarla en los hechos y en las cosas. Y los hechos y las cosas en la Argentina dicen que hay mayor exclusión, que hay menor inclusión, que hay mayor desigualdad, que hay más pobreza e indigencia, pero sobre todas las cosas que hay una indiferencia alarmante. En la alegoría, yo le dije que íbamos a volver, en la alegoría los protagonistas no piense que son quienes quedan encadenados al fondo de la caverna. No, Platón lo que dice es que los protagonistas son aquellos que un día despiertan, que un día salen afuera de la caverna, que un día ponen en jaque al sistema, que lo fracturan en definitiva, pero que por sobre todas las cosas recuperan la capacidad de asombro. Quienes están en el poder político tienen la obligación de empezar a entender que esas sombras que están viendo no son parte de la realidad y que la realidad, señoras y señores,
Es eso que sufrimos todos los argentinos.